Un saludo a los amigos del Huffington Post. Estamos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, siguiendo muy de cerca Grecia. Tenemos acuerdo, pero ¿qué clase de acuerdo? Ha sido trending topic mundial casi la expresión «esto es un golpe de Estado». De esto vamos a hablar con nuestros cuatro invitados que voy a presentar a continuación. Jonás Fernández, del PSOE. Muy buenas. Pablo Ustinduy, de Podemos. Gracias por estar aquí. Claudi Pérez, corresponsal del diario El País en Bruselas. Y Pol Morillas, del think tank CIDOB. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a comenzar con una opinión política. ¿Es tan grave como dice ese hashtag? ¿Tiene elementos antidemocráticos? ¿Es un buen acuerdo? ¿Cuál es vuestra impresión, Jonás? Hombre, yo creo que hacer referencia a golpes de Estado está fuera de lo que deberíamos considerar razonable. Lo que es verdad es que más allá de esa definición, lo que ha quedado claro en estos últimos días es que el proceso de decisión que hay en la Unión Europea, la actual gobernanza de la zona euro no funciona. Los gobiernos nacionales no pueden ceder soberanías a otros gobiernos, hay que cederlas a esta Cámara, al Parlamento Europeo. Y el acuerdo, pues me parece que solamente había un escenario peor, que era una salida de Grecia, con lo cual es el peor de los escenarios si descartamos el malo de todos, que sería una expulsión, una salida de Grecia de la zona euro. Pablo, ¿estás de acuerdo? ¿Tiene elementos antidemocráticos este acuerdo? Yo creo que más que verlo en términos de elementos antidemocráticos, en Europa estamos presenciando cómo cada vez de una manera más cruda y más abierta hay un conflicto creciente entre la austeridad y la democracia. En los últimos años, en el último ciclo político, han caído 19 gobiernos en Europa. Gobiernos tanto de centro-izquierda como de centro-derecha. ¿Por qué? Pues porque esos elementos diferenciadores que tenían en términos de política económica, bajo la lógica de mando y de gobierno de la austeridad, se difuminan, desaparecen. Los gobiernos aplican exactamente las mismas políticas y lo que hemos visto en estos días es que cuando aparece una opción política que se presenta a las elecciones con un programa económico que pretende abrir un espacio político alternativo, lo que hay es el desencadenamiento de una maquinaria de presión, chantajes, amenazas e imposiciones que hace que en la práctica el espacio, el horizonte de la política se haya reducido hasta casi desaparecer. Lo que hay es una lógica de mando austeritario que excluye la lógica democrática. Gracias. Claudi, has seguido al minuto, casi sin dormir, Sí. las reuniones del Consejo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es un acuerdo que tiene elementos tan espinosos? Que en especial se ha hecho referencia al fondo de privatizaciones, que ha sido el elemento que ha casi hecho descarrilar las negociaciones. ¿Cuál es tu punto de vista? Bajo mi punto de vista se salva la bola de partido, pero con un patadón hacia adelante, no con una jugada ni mucho menos de gol, ¿no? Y bajo mi punto de vista también sí que hay elementos muy espinosos en todo este asunto. Hay básicamente dos cosas que van a costar mucho de tragar en Grecia. Una es el fondo de privatizaciones, en el que incluso se exigía que estuviera fuera de tierras griegas, eso al final se ha evitado. La otra es la necesidad de dar marcha atrás a todas las leyes que ha aprobado Syriza, excepto a las que tocan más de lleno a la crisis humanitaria que está viviendo el país, ¿no? Esas dos cosas van a ser muy difíciles de tragar en Grecia, pero en general el acuerdo además me parece un acuerdo muy dudoso por el hecho de que hay que ver si Grecia puede implementar esto y si con la implementación la recesión no se convierte en depresión y si al final no volvemos a estar en este mismo escenario, ¿no?, dentro de muy poco tiempo. Pol Morillas, para la eurozona, más allá de Grecia, ¿es un buen acuerdo? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es el acuerdo de lo posible, digamos, es lo que nos comentaba Claudio y Jonás antes, ¿no? Yo creo que todos los actores más o menos pueden vender que algo han sacado de ese acuerdo, ¿no? Syriza, a pesar de ser claramente sancionada mediante la nueva negociación, puede decir que se ha, abierto la posibilidad de aplazar el pago de la deuda un poco más, no tanto la quita, que también se habló, sino más bien aplazar el pago de la deuda, lo cual es una victoria. Se puede decir que se piensa más en el largo plazo, no estamos en un escenario de ELA solo, ¿no?, de renovar el ELA, sino que estamos en un escenario de tercer rescate con más allá, y los acreedores pueden decir claramente que han impuesto más condicionalidad y más palos, digamos, al acuerdo, ¿no? Por lo tanto, es un acuerdo que refleja muy bien Europa, y Europa básicamente se construye el día a día con pequeños avances y veremos si son sostenibles, como Claudio nos decía, a largo plazo, pero en cualquier caso era el único posible a día de hoy después del clima
totalmente de enfrentamiento que habíamos visto en los últimos Hemos tenido días, ¿no? otros rescates en Grecia antes, este es el tercero. Los dos anteriores han tenido un resultado muy cuestionable, ha habido un sufrimiento social que no hace falta describir más. Este rescate va a ir en la misma dirección, tiene elementos que lo diferencian de los otros anteriores. ¿Hay alguna esperanza? Hombre, yo creo que todos, es común, ¿no?, comúnmente compartido que los dos rescates de los últimos años han acabado siendo un fracaso, aun cuando la mayor parte de los problemas de Grecia son estructurales. Es decir, con esos rescates o sin ellos, Grecia iniciaba, ¿no?, su entrada en la zona euro con mal pie. En cualquier caso, yo creo que este acuerdo tiene refleja dos vectores que a mí me preocupan, ¿no? El primero de ellos es el de la gobernanza que hablábamos antes. Yo creo que la Comisión Europea y este Parlamento ha asumido en esta legislatura o ha querido asumir un mayor protagonismo en la definición de las políticas, desde la propia elección de Juncker hasta, en fin, toda la revisión del Pacto de Estabilidad, el Plan Juncker que se ha definido aquí, la revisión del Pacto de Estabilidad o la nueva política tributaria que Moscovici nos está presentando. Y esa comisión yo creo que ha intentado moverse respecto del primero y el segundo rescate, y en ese sentido el acuerdo de febrero o incluso la oferta que la comisión lideró a finales de junio y que Tsipras y Syriza desestimaron convocando un referéndum, tenía un componente, es decir, ponía el foco en la política tributaria, en poner en pie un sistema fiscal y en un programa de inversión. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que la comisión ha desaparecido, ¿no? Con la convocatoria del referéndum. Yo creo que Juncker queda desautorizado, Tsipras se levanta, queda desautorizado sus esfuerzos y toma el poder de nuevo el Consejo con Angela Merkel a la cabeza. Con lo cual, la legitimidad democrática del proceso me preocupa. Y lo otro que me preocupa sobre la capacidad de hacer una política económica alternativa, yo creo que en España todos sabemos que Rajoy o el Gobierno de la Nación marca un terreno de juego donde las comunidades autónomas tienen que actuar. Y en Europa existe un gobierno de la Unión, es decir, que se reparte entre la Comisión y el Consejo, ¿no? Querríamos que fuera la Comisión, sí. Es más el Consejo de lo que debería, y es ahí donde jugamos, y ahí donde están el resultado de las elecciones europeas, en este Parlamento, y lo que hemos intentado, lo que estamos intentando desde las últimas elecciones, es ir revisando esa política económica, y yo creo que a nivel global en Europa se está consiguiendo, y lo que me preocupa de nuevo del acuerdo es que vuelve, ¿no?, a la tónica del primer y del segundo rescate, y que todos los esfuerzos para hacer virar la política económica se aguan en un acuerdo en el que no sabemos nada de qué va a pasar con el impuesto de patrimonio que proponía la Comisión, no sabemos qué va a pasar con el impuesto de sociedades adicional que proponía la Comisión, y vuelve otra vez a los ajustes universales, es decir, a cumplir el déficit y allá tú como quieras, ¿no? Estoy muy preocupado por estos dos, ¿no?, por estos dos Ahora vectores. vamos a tratar el tema del elemento democrático a nivel europeo, pero Pablo, hay quien ha dicho que para este acuerdo es mejor salirse del euro, es decir, que para Grecia hay un momento dado en el que no le compensa, dadas estas condiciones, teniendo en cuenta que es en muchos aspectos más de lo mismo, para eso es mejor que salgan del euro. ¿Cuál es...? Pues creo que es algo muy sintomático, que gente poco sospechosa de ser euroescéptica o revolucionaria se plantee aspectos fundamentales que tienen que ver con la arquitectura institucional de la Unión Europea, dados los resultados. Gente que a priori no se los cuestionaba y que ahora se pregunta, bueno, ¿a dónde va Europa? Yo estoy completamente en desacuerdo con que esto tenga que ver con una cuestión técnica o de la división de poderes o de un aspecto procedimental en las negociaciones. Creo que es una cuestión política, que es una cuestión eminentemente política. ¿Cuál es el problema respecto a la salida del euro? Bueno, pues que el pueblo griego no quiere salir del euro. Y el pueblo griego no quiere salir de la Unión Europea. Los que votaron no y los que votaron sí en el referéndum. Mayoritariamente en todas las encuestas se demuestra que no quieren salir del euro. Como en España, tampoco. ¿Por qué? Pues porque hay una asociación que es previa a un razonamiento económico, que es afectiva, identitaria, simbólica, política, que asocia Europa, sobre todo en países del sur que salían de procesos dictatoriales y que la transición y el acceso a la Unión Europea se asociaba inmediatamente con el acceso a un espacio de derechos sociales, de libertades públicas, de democracia, de progreso social, de coexistencia en paz con otras naciones. Digamos que esa asociación es la que en momentos como este hay mucha gente que se empieza a cuestionar. Europa se construyó como un proyecto de paz, de cooperación económica, pero también de integración política para generar un espacio que preservara pues, lo que son los derechos fundamentales, lo que tiene que ver con la dignidad de la persona, con los derechos sociales, etc. Cuando es precisamente lo contrario, no es una cuestión técnica de institucionalidad del poder, es justo lo contrario, o sea, un enfrentamiento
una correlación de fuerzas pura y dura, que lo que busca es derrocar a un gobierno o silenciar por temor al efecto contagio la posibilidad de que haya una alternativa en materia de política económica. Es gravísimo. ¿Quién sabe a día de hoy qué va a ser de la Unión Europea o de la zona euro dentro de 2 o 3 años? ¿Qué van a votar los ciudadanos británicos el año que viene? Si este es el marco. Europa sin derechos sociales, Europa sin proyecto político, no es Europa. Pero ¿cómo podemos evitar ese choque de legitimidades? Porque hay un pueblo griego que ha votado 2 veces. Recordemos que votó a Tsipras con un mensaje claro de poner fin a la austeridad y ha votado en referéndum con un 60% que no quería ni siquiera un rescate que era más suave que este. ¿Cómo podemos? Pero por otro lado hay electores en el norte de Europa que les parece incluso suave este rescate. Tenemos un choque entre pueblos que somos todos europeos, pero con prioridades políticas, económicas, aparentemente que chocan. ¿Cómo podemos dar forma institucionalmente? ¿Cómo podemos arreglar este...? Yo creo que es importante para la audiencia dejar claro una cosa, y es, Europa hay 2 legitimidades que se construyen en paralelo, y esas 2 son importantes claramente en el caso griego, ambas se ven representadas. Una es la que hacemos referencia, la legitimidad democrática que dio el resultado del referéndum, la convocatoria también, y digamos todos los procesos ligados a la construcción europea desde el punto de vista democrático de los 19 países de la zona euro, no solo de Grecia, sí, sino de los 19 países de la zona euro. La segunda legitimidad es la legitimidad de las reglas, del procedimiento, y aquí es donde ha habido el mayor enganche entre las posiciones del gobierno griego y las posiciones de los acreedores. Pero sería falso decir que Europa se construye solo mediante una de las 2 legitimidades. Yo creo que ambas están claramente relacionadas y tienen que avanzar en paralelo. Eso no significa, y aquí sí que soy muy duro, con la manera que se ha dado absoluta prioridad a una encima de la otra, a los procedimientos de las reglas por encima de la democrática. Pero las reformas necesariamente tienen que pasar por un nivel de democracia a nivel europeo que incluya cuestiones de unión fiscal, cuestiones de unión monetaria, de unión económica, más allá de la monetaria. Es decir, es un proceso muy lento, pero ahora mismo ambas legitimidades tienen que tenerse en cuenta. ¿Pero estás de acuerdo con que han chocado esas 2 legitimidades y que lo que se ha hecho ha sido sistemáticamente intentar imponer la lógica presuntamente económica sobre, digamos, el derecho democrático a elegir cosas tan sencillas como, bueno, tan sencillas, tan importantes como es que estaba el FMI regulando el precio de la leche en cada una de las islas griegas? Sí, no. ¿Qué quiere decir un sistema democrático en el que aspectos fundamentales de la legislación del día a día que afectan a la calidad de vida de la gente, cuando nosotros decimos que no hay democracia cuando gobiernan los que no se presentan a las elecciones, en realidad nos estamos refiriendo a la traducción, son estos procesos en los que aparece un señor del FMI en chaqueta que le dice a un gobierno democráticamente elegido el precio de la leche lo ponemos nosotros. No yo puedo creo... estar, pero... Bueno, sí, adelante. perdona. Adelante. Sí, no, es que sí, lo que estamos confrontando no sé si es la legitimidad democrática y la legitimidad de las reglas. Probablemente en parte sí, pero la legitimidad democrática también está en aquellos países que pudieran hacer un referéndum para decidir que no quieren dar más dinero a Grecia. Y la legitimidad democrática está en los parlamentos, como Austria. Muchos europeos que tienen que controlar lo que su gobierno hace. Ya me gustaría a mí que el Parlamento español fuera tan controlador o tan exigente con nuestro gobierno. Es decir, que cuando hablamos de legitimidad democrática, es decir, la legitimidad democrática no solo es un referéndum en un único país, es una legitimidad democrática en el conjunto de la Unión. Y donde reside esa legitimidad democrática es en esta casa. Y por eso el futuro de la zona euro, es decir, el futuro de la revisión de la gobernanza de la zona euro tiene que pasar porque esta casa tenga las competencias de política fiscal que ahora mismo tienen los países y que hay países que no las aplican o que no las quieren aplicar y otros países que quieren hacérselo aplicar a los demás. Pero aquí, es decir, tan democrático es el referéndum de Syriza como el referéndum que Angela Merkel pudiera querer hacer en Alemania. Y si entramos en este juego, es un juego que no tiene salida en Europa. Europa por aquí no avanza. Y yo creo que el acuerdo al que se ha llegado, que como decía, pues no es un acuerdo positivo, y me parece un mal acuerdo, tiene mucho que ver no solo con la posición del Consejo, de Angela Merkel, de los finlandeses, sino también del propio gobierno de Syriza, que se levantó de la mesa cuando estaba negociando un acuerdo, cuando ya faltaban detalles, que convoca un referéndum sobre una oferta que no estaba en marcha. Que yo creo que compartiendo la crítica clara a la señora Merkel y a la derecha europea, que por cierto estaban encantados con el referéndum porque era la disculpa para invitarles a salir, ¿no? El lunes en esta casa nuestros colegas populares, o algunos de ellos, estaban encantados a ver si se van ya.
Pero esa convocatoria de referéndum fue letal para el proceso de negociación y la verdad es que Syriza sale de este proceso muy tocada y yo me preguntaría si van a hacer referéndum ahora sobre el acuerdo este que han alcanzado. ¿Quieres responder, Pablo, a esa cuestión del referéndum? Parece que ha salido caro para el gobierno de Syriza, para los griegos. ¿Fue una buena idea? Yo no estoy de acuerdo en absoluto con que fuera un error. Creo que, de hecho, fue un gesto ejemplar. Ante una situación de bloqueo de las negociaciones y ante la necesidad... No estaban bloqueadas las negociaciones. De bloqueo. No estaban bloqueadas las negociaciones. Completamente. ¿Consideras que ahora habría que hacer un referéndum? Si tan positivo te pareció el anterior, ¿por qué no defendemos un referéndum ahora? Bueno, es probable que, antes mencionábamos, que habrá que ver cómo evoluciona la situación política en Grecia, pero es posible que vayamos a un escenario en el que haya que devolverle la palabra al pueblo otra vez, claro. Pero es distinto elecciones a un referéndum. No, porque en España tomamos medidas complicadas y fuimos a unas elecciones. Y la semana pasada y la anterior, en fin, tuve que soportar las supuestas lecciones de democracia de Syriza que han acabado, pues, en fin, en nada. Espérame que termine. Cuando lo que hizo el gobierno griego fue, ante una situación de bloqueo en la que la única salida que les quedaba pues ha sido algo parecido a lo que ha sucedido este fin de semana, era aceptar una serie de condiciones que violentaban el mandato popular que habían recibido de las urnas, lo que hicieron fue someterlo a una consulta pública. Eso, que fue recibido en España y en otros países europeos como si fuera una afrenta, creemos que es una reacción ejemplar que además destapa las vergüenzas de todos los demás países. Cuando en nuestro país se cambió el artículo 335 de la Constitución para anteponer el pago de la deuda al pago de los servicios públicos, por ejemplo, pues no hubo ninguna consulta. Nos fuimos a unas elecciones después y la consulta no había ni bloqueo en la negociación, es más, hubo una propuesta adicional. Y, en fin, el resultado del referéndum es tal que podíamos defender que hagan un referéndum ahora. Y lo que quiero decir es que una cosa es estar aquí y en fin, y el papel lo aguanta todo, y otra cosa es estar en la casa de gobierno, en el gobierno de un país, y tener que afrontar una situación complicada. Y yo creo que Syriza, en estos 6 meses, pues, en fin, yo creo que, igual que creo que Merkel ha sido implacable a última hora, es decir, Syriza ha desperdiciado todas las manos que la socialdemocracia y que esta comisión también le ha ofrecido para intentar llegar a un acuerdo. Al revés, ¿qué manos ha ofrecido la socialdemocracia? No pinta nada en Europa. La socialdemocracia ha dicho Pedro Sánchez que ha salvado la salida de Grecia, jugó un papel, ¿es así? Según... Mira, yo lo decía al inicio, yo creo que desde que se inició esta legislatura, en la cual la relación entre los populares y nosotros en esta Cámara es distinta y también en el Consejo, se ha iniciado un proceso de revisión de la política económica. Es decir, la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que por cierto ha pasado sin pena ni gloria en nuestro país, es un cambio brutal en la propia aplicación del instrumento que ha usado la Troika en los últimos años para obligar a los países a ajustar sus déficits. El propio plan Juncker, con sus problemas y sus deficiencias, va a empezar a invertir ya en Europa. Moscovici ya ha sacado 2 comunicaciones para hacer públicos los tax ruling, para sacar adelante la base imponible en el impuesto de sociedades. Yo creo que hay una senda de política fiscal que no es tan radical como los socialistas nos gustaría, pero es que hemos perdido las elecciones y hay que gestionar lo que hay. Y los acuerdos de febrero con Grecia y la negociación que llevó directamente Juncker y Moscovici a la oferta de la Comisión del 29 no tiene nada que ver ni con el primer rescate, ni con el segundo, ni con este. Una solución al tema democrático, que me interesa mucho que hablemos del problema democrático, sería quizás que este Parlamento, esta Casa, pudiera fiscalizar a, podemos llamarles troika, hombres de negro, como queramos, pero ahora van a tener más poder incluso que antes si este acuerdo sale adelante, y sin embargo no van a pasar por esta Casa a rendir cuentas. ¿Eso no debería ser así? Sería una buena idea. El problema, bajo mi punto de vista, es que este Parlamento Europeo se ha inhibido absolutamente en la crisis griega. Prácticamente no ha habido debates aquí acerca de la crisis griega, cuando era, desde luego, un asunto que preocupaba muchísimo a los españoles, a los portugueses, a los alemanes, a los franceses y a todo el mundo. El Parlamento prácticamente no ha dicho nada, y cuando lo ha dicho ha sido una figura como la del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, un socialdemócrata, que en un momento dado vino a decir alguna que otra barbaridad que después ha rectificado. Entonces, yo creo que el Parlamento Europeo debe tener un rol muy superior al que tiene, y creo que en eso están de acuerdo muchos europarlamentarios, pero cuando se le da esa oportunidad se inhibe. Sería una buena idea, Paul, que este Parlamento tuviera más poder para intentar controlar más a la Troika, darle un barniz legitimador. Yo, digamos que en la crisis del euro sí creo que, a pesar de que el Parlamento no tiene demasiadas competencias, tantas como quisiéramos o tanto poder como quisiéramos, a pesar de que en esta cuestión
precisa se ha inhibido en muchas ocasiones. Lo que sí demuestra la comparecencia de Tsipras del otro día en esta Cámara o en Estrasburgo, Sí. digamos, es que la generación de un cierto demos europeo, de conciencia europea alrededor de cuestiones que preocupan a todos está. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque Tsipras, una cosa muy interesante que vio cuando vino a esta Cámara y a pesar de que al principio no estaba muy de acuerdo en venir, finalmente acabó viniendo, pero al principio había ciertas reticencias. Lo que vio es que le estaban, digamos, aplaudiendo tanto los de su grupo, como es lógico, como los eurofobos y los que quieren destruir el proyecto europeo. ¿Eso qué llevó a Tsipras a pensar? Decir, yo creo que esto tengo que resolverlo mediante acuerdos mucho mayores de los que me da mi fuerza política nacional. Lo vio en clave europeo gracias a la acción de este Parlamento. Esto es una creación de un cierto demos, una cierta conciencia de lo importante que es Europa, que no se traslada aún en toma de decisiones, pero que esperemos que sea el primer paso. Sí, vamos, yo estoy en contra de que este Parlamento diera un barniz de legitimidad democrática a la Troika. O sea, yo estoy en contra de la Troika. Es decir, los procesos que se han, es decir, de monitorización de los países, es decir, no puede haber troika alguna que haga este monitoreo. Lo que tiene que haber es soberanía en este Parlamento que acompañe las soberanías de los parlamentos nacionales y, en el caso como el de español, las soberanías de las comunidades autónomas, que también los tienen. Con lo cual, yo no creo que tengamos que dar ningún barniz. La cuestión es que, claro, cuando uno ve qué hay detrás de los rescates, pues detrás de los rescates hay financiación de los estados y del Mecanismo Europeo de Estabilidad, del MEDE, que es una institución que está fuera de los tratados. Es decir, hay un tratado específico para la creación del MEDE y ese tratado no está dentro del acervo comunitario. Y en estos momentos saco a colación el informe de los 5 presidentes, que se conoció hace 2 o 3 semanas, en el cual se plantea la inclusión del MEDE dentro del acervo comunitario. Una vez que el MEDE esté ya en el acervo comunitario, este Parlamento tendrá la capacidad de controlarlo. Entonces, nos encontramos con que el modelo intergubernamental que en la última legislatura ha liderado todos estos procesos de ajuste, en mi opinión, en el último año y con el trabajo de la Comisión, empezaba a abrirse un espacio de mayor capacidad bajo el método comunitario. Y ese método comunitario debe exigir que el Mecanismo Europeo de Estabilidad esté dentro del tratado y que este Parlamento lo controle. Y ese es el objetivo, no otro. Yo me niego a controlar a la Troika. Es decir, la Troika tiene que acabar ya. ¿Estás de acuerdo con el papel de este Parlamento? ¿Debería ser un papel mayor para...? El problema de este Parlamento es un argumento clásico, que la institución que es depositaria de la legitimidad democrática dentro de las instituciones de la Unión Europea, cuanto más sea creciente su papel en la actualidad, digamos, política y en los procesos de decisión, pues, digamos, más control democrático o más posibilidad de intervenir habrá para los distintos pueblos y públicos europeos. En la práctica, sin embargo, uno ve como esa legitimidad de origen democrática se va diluyendo en toda una serie de estamentos, de compartimentos estancos de lógicas de trabajo que, a través de una serie de procedimientos muy complejos, aíslan la política europea en una burbuja. Bueno, está la tradición misma del liberalismo, que concibe la política como algo separado del resto de la vida social y hace que, bueno, pues que pueda haber una tal desconexión entre las lógicas de la gubernamentalidad y las lógicas políticas que rigen en cada uno de los estados. Ese enfrentamiento creciente, creo que lejos de ir hacia la configuración de un demos, va hacia... Estamos viendo escenas tremendamente desagradables que recurren a imaginarios que parecían pasados de moda para enfrentar pueblos entre sí, como si lo que se confrontara en estas crisis fueran las virtudes morales de los pueblos del norte frente a los pueblos del sur. Diciendo a Alemania sus efectos de la Segunda Guerra Mundial. Eso no es una posición moral. moral. Eso no es enfrentamiento entre naciones. Eso no es una posición moral, en absoluto, en absoluto. Syriza nunca ha culpado al pueblo alemán de eso. Syriza lo que ha dicho es que hay cuestiones históricas que han quedado no resueltas precisamente porque había un pacto de colaboración, de solidaridad y de paz como el que, por ejemplo, abolió el 60% de la deuda alemana para que Alemania pudiera integrarse en la Unión Europea y ejercer como locomotora económica. Han sido muy cuidadosos los compañeros griegos con no mezclar cuestiones que no corresponden, que no van juntas necesariamente. Yo creo que hoy en día, repito la pregunta de antes, hoy en día hay preguntas fundamentales, existenciales, sobre el proyecto europeo que son potencialmente muy dañinas, Ni Syriza ni Podemos
nunca, jamás se ha definido como una opción política euroescéptica, ni ha defendido una salida ni del euro ni de la zona euro. Lo que decimos es que el europeísmo tiene que refundarse en torno a un eje democrático. ¿Dentro de ese europeísmo creéis que hay que fortalecer el rol del Parlamento Europeo? Yo creo que habría que, evidentemente, pero que ese fortalecimiento tendría que ir de la mano con una revisión de los mecanismos y los métodos de trabajo, de la comunicación de la actividad política que hay, de la ida y vuelta, de las capacidades de control, de acceso a la ciudadanía. La política se aísla en Bruselas. Bruselas es una gran burbuja donde Bueno, pero es una burbuja en la que tratamos de poner luz con programas como este para que nos vean y expliquemos lo que... Quiero que comentemos una cosa más antes de terminar, porque estamos terminando, que se refiere a... Se ha roto un tabú. Ha habido un Estado miembro que ha puesto por escrito que otro Estado miembro, Grecia, salga del euro temporalmente. Finalmente no se ha aprobado esa... pero lo ha puesto sobre la mesa y me preocupa que esto abra la puerta más a una salida de países como España, que en un futuro, esperemos que no, volvamos a tener presión sobre los mercados y sea más fácil que nos inviten a salir. ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que es inaudito lo que ha hecho Alemania en el Eurogrupo de hace 3 días, ¿no? Alemania secundada por un grupo de países todavía más alemanes que la propia Alemania, capitaneados por Holanda, por Finlandia, por Eslovaquia. Hay un grupo de países que han metido en un papel que el euro es irreversible. Eso va a ser peligrosísimo en la próxima crisis. Y luego lo que refleja eso es un grado de desconfianza sumo, ¿no? Máximo con Grecia, que se traduce en un aval político también inaudito con ese fondo de privatizaciones que tiene que tener Grecia. O sea, la resolución de esta crisis, que no es tal porque volverá, tiene un par de cosas que son sencillamente sorprendentes, que le dejan a uno patidifuso. Paul. Yo añadir un punto sobre el tema de la legitimidad para cerrar esto. Vale. También olvidamos, el Consejo de la Unión Europea o el Consejo Europeo también es un órgano legítimo en el sentido que los representantes que están allá están escogidos en sus parlamentos nacionales de distintos modos, pero en cualquier caso goza de legitimidad. Por lo tanto, otra cosa es que sea legitimidad directa, digamos, sí, o no. Y eso es un punto que tener en cuenta. Y la pena para Grecia es que estaba más sola que la una en ese órgano, en el sentido que no tenía ningún aliado y algunos de los pocos que tuvo, ya sea Hollande en algún momento, sí, o Renzi en otro momento, tampoco los cuidó en demasiado, digamos, con demasiado cariño. Y eso en Europa se penaliza mucho, porque en Europa son consensos. Y si no se forjan consensos, digamos, si se rema contra corriente, es muy difícil cambiar las reglas del juego. Esto está clarísimo. Sobre la irreversibilidad estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que aquí el punto más grave es pensar que si el euro es irreversible, también lo es el proyecto de integración europea. Y aquí es donde los tratados nos dan ese punto en el cual, si empezamos a hablar de que el euro no está para quedarse, podemos estar empezando a hablar de que Europa no está para quedarse, y eso es peligroso. ¿Queréis añadir algo más? No, vamos, comparto el criterio y la visión. Una última reflexión que vamos a... Vamos, yo como inicié, lamento el acuerdo al que se ha llegado. Yo creo que había escenarios mejores. La última oferta de la Comisión del 28 dejaba un espacio más amplio y con una mayor capacidad para hacer otro tipo de políticas. Syriza no quiso aceptar ese acuerdo, convocó un referéndum y ahora está en un mundo que, en fin, solo le puedo desear suerte. Para terminar, ¿algún último comentario? Sí, al hilo de esto, la última oferta previa al referéndum era una oferta de prórroga de 5 meses, con lo cual dentro de 5 meses se habría repetido el mismo escenario. Este acuerdo, siendo un mal acuerdo y un acuerdo impuesto por Alemania, es un acuerdo por 3 años que además incluye, aunque sea nominalmente, la cuestión de la reestructuración de la deuda, que es esencial porque todos los economistas del planeta saben que sin resolver el problema de la deuda todo lo demás no sirve para nada. ¿Estás a favor del acuerdo entonces? Yo no, yo creo que es un mal acuerdo, yo creo que es un mal acuerdo, pero creo que es el resultado de la imposición de un rodillo dogmático, austeritario, que además no va a funcionar al tiempo. Veremos los resultados. Veremos los resultados pronto y seguiremos mirándolo muy de cerca y hasta la próxima ocasión. Gracias. Gracias a los 4. Muchas gracias.